Bendiciones, ¿cómo están? Es una bendición poder estar un día más aquí con ustedes y compartir otra porción de la palabra. Le doy gracias a Dios porque pues este año ha sido un año de bastantes luchas, de pruebas, de situaciones difíciles. Pero en medio de todo Dios ha sido bueno. Ahora yo creo que todos hemos pasado por diversas situaciones, pero en medio de todo hemos visto la mano de Dios moverse. Así que hoy quiero, antes de empezar con esta lección, hacer una oración breve, ¿verdad? Por las personas que van a ver este video. En el nombre de Jesús, sé que en Él está nuestra fuerza, en Él está nuestra fortaleza, en Él se encuentra todo lo que nosotros necesitamos. Así que voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, oro por cada persona, Dios, que se va a conectar, Padre, que va a ver este video, Padre, que seas tú ministrándole, que seas tú llenándole, que sea tu espíritu fortaleciendo su espíritu, Padre. Que esta palabra, Señor amado, pueda entronarse en sus corazones, porque tu palabra es tu verdad. Tu palabra es fuerza, tu palabra tiene poder, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Así que bendigo a cada hermano y a cada hermana que está a través de esta pantalla, Padre, y declaro en el nombre de Jesús que tú le ministras fuerza, que le ministras poder, que le ministras autoridad, Padre Santo, que si está triste, se alegra, Padre, si está enfermo, se sana, si está atribulado, Padre, tú traes, Señor amado, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Así que con esto, Señor amado, con esta palabra, Señor, declaro que tú vas a traer una bendición fuerte sobre sus vidas, Padre. Así que mi hermano y mi hermana, sin importar lo que esté pasando, lo que esté viviendo, crea que Dios es poderoso y que para Él la palabra imposible no existe. No hay nada que Dios no pueda hacer, ¿verdad? Aunque no entendamos los propósitos, pero Él siempre tiene algo importante para la vida de nosotros. Hoy quiero hablar acerca de un pasaje muy importante. Ahora toda la palabra es importante, pero hay palabras que nos retan, hay palabras que nos tienen que detener en el camino y nos hacen reflexionar, ¿verdad? Y fue una palabra donde Jesús le habló a la gran multitud que lo seguía. Sabemos que por donde Jesús andaba, multitudes le seguían, ¿verdad? Porque pues ya su fama se había extendido. Los milagros, los prodigios, ver ese poder que fluía de él, esa unción tan poderosa que no importaba, ¿verdad?, con qué llegara la persona, cuál fuera su problema, no importaba si era lepra, si era parálisis, si era enfermedad de cualquier tipo, no importaba. Si Jesús estaba ahí, las enfermedades huían, dice la palabra, de los cuerpos. Y claro, en todos los tiempos siempre hay esa gran necesidad, ¿verdad?, de sanidad, de liberación, de que Dios rompa estructuras que han diseñado la vida de las personas y las han puesto en ruinas, ¿verdad? Entonces había una gran multitud que lo seguía y Jesús de repente se empezó a hablarles de una manera que quizás antes no les había hablado, ¿verdad? Porque llega un momento donde Jesús nos enseña a nosotros que no solamente seamos seguidores, sino que también tenemos que cumplir algunos requisitos para poder permanecer en Él, para formar parte de su pueblo, ese pueblo que va a experimentar su gloria, ¿verdad? Porque hay requisitos. Y aquí en Lucas 9, capítulo 9, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste le salvará.
Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces, él estaba con esta palabra, tenía la intención de que las personas pudieran reflexionar que si vamos a estar con él, tenemos que perder la forma en que a nosotros nos gusta vivir, la forma en la que nos acostumbramos a vivir, porque todos nosotros adquirimos costumbres, ¿verdad? De nuestra vida, vivimos como hemos visto al mundo que vive su vida. Y si nosotros queremos ser sus discípulos, nosotros ya tenemos que renunciar a eso. Por eso él dijo que el que quiera salvar su vida tiene que perderla. Pero ¿qué es lo que vamos a perder? Las malas costumbres, los malos hábitos, los deseos engañosos de la carne. Todo eso se tiene que perder en nosotros. Porque vivir en el reino ya demanda de nosotros un compromiso, ¿verdad? No solamente es oír la palabra y no darle importancia, sino tratar de que esa palabra se haga vida dentro de nosotros. Así que, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es una persona que ve que alguien enseña cosas buenas y quiere aprender de él para ser como él. Entonces vamos a ver los 4 pasos de un discípulo. Así se llama esta lección. Jesús señaló las características y requisitos necesarios para ser un discípulo. Cuando él venció a las tinieblas, que dice la palabra que estuvo 3 días peleando, descendió hasta las partes más bajas, dice, donde estaban los espíritus, porque en ese momento pues no se había diseñado todavía el lugar donde las almas iban. Y él descendió, dice la palabra, a predicarle a los espíritus encarcelados. Y muchos de esos espíritus creyeron en su mensaje. Y se salieron de los sepulcros y él se los llevó al cielo. ¿Verdad? Durante esos 3 días él estuvo peleando las llaves con las que el enemigo había metido en la cárcel a muchas personas, quitándole a la muerte la potestad. Y cuando él aparece después de esos 3 días en un cuerpo ya glorificado, él dijo: toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Y él les dijo a los discípulos: vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Enséñenle todo lo que yo les he enseñado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Él se levantó glorioso, se fue para el cielo, habiendo peleado una gran batalla. Una batalla que la peleó con su vida, con su carne, con su fuerza, con todo su ser. Pero él se fue lleno de gloria y de majestad y nos encomendó a nosotros poder discipular a las personas para que se conviertan en discípulos de él, ¿verdad? Porque las personas no tienen que imitarnos a nosotros, sino imitarlo a él. Porque nosotros como humanos siempre vamos a fallar. Independientemente de los dones, de la unción, del llamado y de los privilegios que Dios nos dio, siempre vamos a tener esa lucha con nuestra carne, con nuestro carácter, ¿verdad? Siempre van a haber esas imperfecciones. Entonces vamos a ver 4 características que Jesús toma en cuenta para considerar que una persona es discípulo de él. La primera es tomar la cruz. La segunda es tener personalidad. La tercera es vivir en victoria. Y la cuarta es cumplir con la misión. Tomar la cruz es el primer paso. Este es el proceso de las disciplinas espirituales
que es el tiempo donde las prioridades se ordenan, ¿verdad? Porque todos nosotros tenemos que tener prioridades, cosas que son importantes, cosas que van a tener primer lugar en la vida de nosotros. Es el tiempo de los cambios, es el tiempo donde yo decido ya no hacer las cosas o seguir con las prácticas que yo aprendí en el mundo, sino que decido despojarme de ellas. Así como dice la palabra, que tenemos que no solamente arrepentirnos, sino también convertirnos. Dejar de hacer aquellas cosas que parece que no son malas, pero que de cierta manera pueden atar nuestra vida a una condición de vida que no es la que Dios quiere para nosotros, porque el Señor quiere que vivamos en santidad. Dios quiere que vivamos en obediencia. Y si nosotros escudriñamos la palabra santidad tiene una profundidad, porque a veces hay personas que consideran que la santidad solamente es cómo no se viste, cómo no se peina, cómo no habla. Pero la santidad va mucho más allá. La santidad tiene mucho que ver cómo nosotros estimamos a las personas, si no somos de las personas que nos llevamos juzgando, criticando, si somos de las personas que podemos amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, la santidad encierra tanto, ¿verdad? Que sería muy corto pensar que soy santa por cómo me visto, aunque esa es parte importante, ¿verdad? Porque es una forma de demostrar que ha habido un cambio en mi vida. Entonces, vamos a hablar también de ese tipo de vestiduras, ¿verdad? Las vestiduras de las que Dios habla, ¿verdad? Que son vestiduras espirituales más que todo. Entonces, el tiempo donde hay cambios, porque van a haber situaciones necesarias para el desarrollo espiritual que nos van a llevar a crucificar nuestra carne. Esta carne tiene que ser crucificada. Ya no vamos a hacer lo que nuestro corazón o nuestra mente nos indique, o nuestros sentidos o nuestros impulsos humanos. Ya tenemos que ser guiados por lo que el Espíritu de Dios nos muestra. Entonces van a haber luchas porque como humanos nosotros de repente nos acostumbramos a ciertas prácticas que tenemos que renunciar a ellas, porque pues si seguimos con eso estamos entre dos ámbitos, entre el natural y el terrenal, y Dios no nos quiere compartir con nadie. Él quiere que seamos de Él y para Él. Entonces, para que una persona pueda crecer espiritualmente, pueda desarrollarse, para que una persona pueda tener la revelación de Dios completa en su vida, necesita crucificar su carne. Es imposible que una persona creada según Dios crezca y madure y alcance el nivel de revelación que demanda el reino si todavía no quiere dejar las viejas costumbres. Le voy a hablar de una vieja costumbre que nos hace mucho daño: menospreciar a las demás personas. Mire, cuando uno está herido, cuando uno tiene una autoestima quebrada, por lo general somos bien dados a estar juzgando y criticando a las demás personas. Eso es algo que va a impedir nuestro crecimiento espiritual, porque Dios aborrece eso, ¿sabe? Siendo Él Dios perfecto en todo y Él nos aceptó así como nosotros éramos. Dentro del reino hay de todo tipo de personas. Personas con educación, personas con moral, o personas que no tienen educación ni tienen moral tampoco. Pero Él nos aceptó ahí en el reino. Entonces tenemos que despojarnos ya de esa mala costumbre de andar menospreciando siempre a la gente. Porque para Cristo todos nosotros somos iguales, independientemente de cómo seamos. Su amor por nosotros nos hace ver lo que otros no ven. Entonces tenemos que
que irnos despojando de muchas cosas para poder crecer, para madurar, para alcanzar ese nivel de revelación. En el reino hay leyes que no pueden ser quebrantadas. Y una de esas leyes es que un inmaduro no puede tomar la herencia que Dios le ha dado. ¿Verdad? En Corintios hay un pasaje que dice que un niño, aunque sea heredero de todo, no tiene ninguna diferencia con un esclavo. Porque si hay inmadurez en nosotros, Dios no nos va a poder entregar lo que Él tiene para nosotros. ¿Verdad? Él no lo va a entregar. ¿Por qué? Porque una persona madura piensa, una persona madura analiza, una persona madura no se deja llevar por los impulsos de su carne, de su corazón. Para una persona madura es una persona que ora, que le pide dirección a Dios, que tiene la capacidad de manejar lo que Dios le entregue, porque Dios nos entrega cosas maravillosas. Dios nos entrega a nosotros dones que si se usan de una manera correcta y eficaz, pueden edificar las vidas. Y si hay inmadurez en nosotros, en vez de edificar a las personas, lo que nosotros hacemos va a ser destruirlas. Usar aquellas herramientas que Dios nos entregó para ayudar a las personas a salir de la esclavitud, para ayudar a las personas a salir de la ignorancia. Y en vez de ayudarle, más bien las vamos a meter más, porque le vamos a añadir esos sentimientos humanos que quizás están equivocados. Entonces, por eso es que Dios necesita que nosotros crezcamos y maduremos, que tengamos la capacidad de manejar aquello que Él nos entregó. Un niño espiritual, aunque sea hijo del Dios de la sabiduría, no tiene acceso a toda la revelación porque su condición se lo impide, así como le dijo el escritor a los hebreos, que no les podía dar de comer carne porque no eran capaces ellos. Tenían que estarle dando leche, o sea, estar en una misma condición durante años. Cuando ya ustedes ya deberían ser maestros, pero no, ustedes son niños. Y Dios, mire, si todos maduramos, si todos crecemos, va a ser una bendición más fuerte para el entorno. Porque una persona madura es una persona que sabe manejar las cosas, las situaciones, las aprende a manejar, tanto en su casa, en su trabajo, en donde sea que esté, ¿verdad? Porque eso es importante. Una persona inmadura, aunque tenga dones, tenga llamados, tenga manifestaciones de poder, no va a poder desarrollarlo lo que tiene con efectividad hasta que madure. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tenían dones, manifestaciones poderosas del Espíritu, pero que por su inmadurez no estaban siendo de bendición de la manera que Dios quería que fueran. Uno de esos ejemplos lo tenemos en la carta a los Corintios, donde el apóstol les dice: me he maravillado de ver cómo Dios los ha enriquecido sin que les falte ninguna cosa. Pero he encontrado entre ustedes celos, envidias, pleitos, disensiones, sospechas, divisiones, cosas que no deberían existir en ustedes ya, ¿verdad? Porque imagínense si hay divisiones, pleitos, envidias entre nosotros, celos. O sea, ahí está metido el enemigo, porque todos esos sentimientos, ¿de dónde vienen? Son frutos de la carne, dice la palabra. Hay personas que si ve que Dios está usando a otro, él anda con la espinita, porque él lo usa a él y a mí no. Y eso es pura inmadurez. Porque cuando nosotros crecemos entendemos que entre más gente ungida haya, entre más gente esté trabajando en el reino con el propósito de expandir el reino se ve bendecido. Pero muchas veces se ve a una persona que Dios la está levantando, que Dios la está usando, y en vez de orar por ella, en vez de ayunar por la persona para que Dios la use mal, empieza a verle los errores, a ver qué le puede ver para ponerlo en mal, porque le incomoda que Dios esté usando a la persona así.
¿Y de dónde viene eso? De un corazón inmaduro. Porque un corazón maduro lo que hace es orar. Le ve un error a una persona, entonces ora. Porque entiende que como humanos estamos luchando. Estamos luchando con situaciones, con nuestra carne, ¿verdad? Entonces por eso es necesario que la carne sea crucificada. ¿Cómo crucificamos la carne? Sometiéndola al señorío de Cristo. Permitiendo que Cristo nos corrija. Estar dispuestos a cambiar. Estar dispuestos a ser diferentes. No encerrarnos en el pensamiento de que lo que nosotros pensamos así es. Y todos están equivocados y solo nosotros tenemos la razón. No. Es analizar todas las cosas, ¿verdad? Por eso es importantísimo madurar. Jesús le llamaba la atención a sus discípulos cuando él veía que ellos estaban equivocados en algo, ¿verdad? Hay un pasaje, por ejemplo, de cuando iban a Samaria, dice la palabra. Jesús iba para Jerusalén, iba vestido como se visten los judíos. Cuando los samaritanos lo ven, no lo dejan entrar. Sus discípulos se enojan y le dicen: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los queme a estos, así como Elías? Jesús se dio la vuelta y le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a destruir, sino a salvar, ¿verdad? Porque eso era un acto de inmadurez. Jesús sabía que ya había una estrategia para entrar en Samaria, pero que los discípulos se dejaron llevar por el orgullo en ese momento, porque dijeron: ¿y quiénes son estos para no dejar entrar al Maestro? Pero el Señor sabe cómo está la condición del corazón de nosotros, ¿verdad? Porque después Jesús tuvo bastantes discípulos en Samaria. Entonces Él les llamó la atención y Él les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Por qué? Porque un niño se deja llevar por lo que siente, sin percibir qué espíritu es el que le está hablando, qué espíritu le está motivando. Pero una persona madura discierne en el espíritu y siente y dice: no, esto que siento no es de Dios. No está de acuerdo a la palabra y lo desecha y lo rechaza y no se deja gobernar por ello. Entonces eso es bien importante. Ellos eran gente como nosotros, ¿verdad? Con puntos de vista personales. Y casi siempre nuestros puntos de vista están equivocados, ¿verdad? Porque nosotros no podemos entender muchas veces qué es lo real y qué es lo falso. Cuesta. Entonces, aprender a vivir en la verdad hasta que esa verdad domine nuestros pensamientos es un proceso de rectificación. Es un proceso que no se da de la noche a la mañana, es un proceso que lleva días, lleva años, lleva meses, lleva años, lleva mucho tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de rectificación está hablando de algo que se torció y que tiene que volver a su estado normal, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a hablar así, vamos a usar algo natural. Cuando un carro, por ejemplo, es golpeado y su lata se deforma, que hace un rectificador, empieza a golpear a aquella lata, empieza a golpearlo, él tiene las herramientas hasta que esa lata queda pareja. Así Dios empieza, ¿verdad?, a golpear nuestro interior con los instrumentos, con los procesos y con las situaciones que Él sabe que todo aquello que nos deformó va a empezar a tener la forma original como Él no lo había hecho. Entonces esto no es fácil, ¿verdad? Porque va a doler, va a doler. Los tratos de Dios son dolorosos. Dolorosos porque la carne sufre. Sufrimos cuando estamos en un proceso, ¿verdad? Y yo sé perfectamente de lo que le estoy hablando. ¿Quién no ha llorado en este camino? ¿Quién no se ha decepcionado? ¿Quién no se ha desanimado? ¿Verdad? Yo creo que eso ha sido un proceso que lo ha pasado todo desde tiempos antiguos, todos los hijos de Dios. Pero al pasar el tiempo, nosotros nos damos cuenta que todo eso fue necesario para cambiarnos. Y entonces estamos agradecidos con Dios. No es fácil.
porque están matando interiormente todas aquellas cosas a las que nosotros estamos acostumbrados y aferrados, ¿verdad? Están crucificando esa carne. En la carne nosotros nunca vamos a entender la necesidad de ese proceso. Y la confusión va a ser una gran lucha. Así como fue dolorosa la crucifixión de Cristo, también lo será la crucifixión de nuestra carne. Porque en esa crucifixión Cristo fue humillado. Tanta gente se burlaba de él y le decía, bueno, y usted que salva a otro, sálvese a usted mismo. Usted que sanó a otro, sánese usted mismo. Muchas veces nosotros estamos luchando con enfermedades y hemos orado por personas que tenían cosas quizás peores que las que nosotros estamos luchando. Nosotros oramos y no vemos respuesta porque es un proceso. Y entonces va a venir personas a decirnos, bueno, ¿y cómo es que usted ora por los enfermos y por usted mismo ora y no se sana? Pero tal vez Dios está rectificando nuestro corazón, Dios está rectificando nuestros sentimientos, Dios está rectificando nuestros sentimientos. Porque cuando vienen enfermedades tremendas, la vida de nosotros, nuestra forma de ver la vida cambia. Y lo sé por experiencia propia. Uno empieza a valorar detalles que no valoraba, porque tuvo que venir ese proceso. Entonces así es, ¿verdad? Ser discípulo del Señor es un proceso doloroso porque vale la pena. Porque mire, si realmente nosotros nos afanamos tanto por triunfar en esta vida que es temporal, que puede acabar en cualquier momento, ¿cómo no vamos a valorar esa vida que será eterna? Que va a pasar miles y miles de años. Y si nosotros escogimos mal el lugar donde nos fuimos, imagínense, porque si vamos al cielo va a ser eterno, la persona que va al infierno también va a ser eterna. Entonces tenemos que valorar lo que verdaderamente vale la pena. ¿Y qué es lo que vale la pena? Estar con Dios, saber que nos vamos a ir con Él, que si somos rectificados, que si somos disciplinados, que si sufrimos, que si somos procesados, es para prepararnos para estar con Él eternamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar. Entonces, bueno, este es un tema tan bonito y tan largo, ¿verdad? Que creo que siempre me toca darlo en dos partes. Para crucificar nuestra carne, la humillación es el martillo y es necesario aceptarlo como parte de nuestra vida. Cuando nosotros somos humillados nos sentimos como lo peor, ¿verdad? Pero, como dijo Jesús, el que quiera salvar su vida tiene que perderla. Así que vamos a perder quizás muchas cosas, pero vamos a ganar lo eterno y eso es lo que vale la pena. Así que mis amados y mis amadas, me siento alegre, ¿verdad? Porque estuve un tiempito fuera de línea de este canal, pero ya estoy. Y le doy gracias a Dios porque es bonito poder compartir con ustedes estas palabras y que Dios les bendiga, Dios les guarde. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que usted es fortalecido con el poder de su fuerza, que usted recibe fortaleza, que a pesar de todo lo que vivimos en este año, el próximo año vamos a buscarlo más, vamos a amarlo más, a entregarlo más a Él y vamos a ver la victoria. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Y esta es la primera parte de ser un discípulo del Señor, ¿verdad? Pronto estaré compartiendo la segunda parte. Dios les bendiga.